Muy buenos días a todos, muy buenas tardes para los que nos estén siguiendo desde otra franja horaria. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de estas sesiones complementarias que estamos llevando a cabo dentro del Máster en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo, que impartimos desde la Universidad Católica de Ávila, aunque como sabemos pues estas actividades también están abiertas para todo el mundo. En este caso vamos a abordar pues un tema bastante interesante y que está muy relacionado con Ávila, su provincia y la región donde se sitúa, que es Castilla y León, que es la economía social y el cooperativismo en Castilla y León y sus perspectivas. Tenemos, y creo que no miento si digo, la inmensa suerte de poder contar en la mañana de hoy con Alberto Burgos, que ha sido director de Industria en la Junta de Castilla y León. Y además es actualmente también director en oficina bancaria en Cajamar, Caja Rural, por lo tanto es una persona perfectamente facultada para podernos transmitir tanto al alumnado como a las personas que se encuentran asistiendo en directo esta situación actual en Castilla y León, no solo desde la experiencia política, sino también al trabajar en una institución, sino también desde la experiencia profesional. Por lo tanto, nada más, el protagonista ahora es Alberto y esperamos poder disfrutar de su ponencia. Muchas gracias, Sergio. Pues es un placer siempre estar aquí en la Universidad Católica para pues la gente que esté online, que no nos vemos. Yo he estudiado también aquí en la universidad, con lo cual siempre venir aquí es un honor. Es un poco osadía venir a la universidad a hablar de economía social, porque esta universidad cuenta con grandes profesionales del conocimiento de la economía social a nivel regional y nacional, pero bueno, mi idea es daros un breve resumen de la situación de la economía social en Castilla y León y un poco los retos o dificultades o oportunidades que creo que tiene la economía social en esta región y también que debe ser extrapolable seguramente al resto del país de la economía social. Entonces un poco os voy a dar esa visión desde el punto de vista de la administración pública, de cómo lo ve, y luego ya pasaremos un poco a los retos de la misma. No voy a extenderme mucho porque yo creo que a lo mejor lo más interesante es que vosotros podáis interactuar, si a través online, si queréis interrumpir, porque creo que está Sergio por ahí, hacéis alguna pregunta, pues paramos, charlamos o debatimos sobre este asunto, y si no, al final, pues si tengo que seguir hablando, no tengo ningún problema, que hablo mucho. Bueno, pues para comenzar os quería comentar un poco cómo va la gobernanza de la economía social en Castilla y León. No sé si me siento aquí, yo no sé si me ve así un poco, ¿sí? La gobernanza en Castilla y León, al final, desde el ente regional, como no podía ser de otra manera, se le da gran importancia a la economía social. De hecho, está dentro de la Consejería de Empleo e Industria, o Industria y Empleo, no sé cómo se llama ahora, porque va cambiando de nombre, pero bueno, al final es la que se dedica tanto al empleo como a la industria, y tiene una dirección general propia, que es la Dirección General de Economía Social y Autónomos. En mi opinión, sí que es verdad que lo de autónomos y economía social, pues imagino que alguien por tema de marketing lo ha mezclado, aunque no tiene mucho que ver, y los autónomos deberían de estar en economía o en otra dirección general, pero eso sí que os tiene que hacer un poco que veáis la importancia que para la Junta de Castilla y León tiene la economía social, que le dedica una dirección general, y aproximadamente estamos hablando de 100 trabajadores funcionarios de la Junta dedicados a la economía social. Y luego hay un ente consultivo que durante muchos años ha tenido poca importancia en Castilla y León, que es el Consejo Regional de la Economía Social de Castilla y León, que lo que trata es un ente consultivo y de apoyo y de que al final intentar trasladar las ideas del sector privado que forma el conjunto de la economía social a las administraciones públicas. Porque al final desde la administración pública siempre se cae posiblemente en el error de que tienen la potestad de saber lo que es bueno o es malo para un sector, cuando realmente el que conoce las dificultades del sector y los problemas que tiene son las propias empresas que se dedican a la economía social en Castilla y León o en cualquier ámbito, tanto la economía social como la empresa privada. Al final ellos van por delante de la administración pública, que siempre es un mastodonte que para hacer cualquier cosa y cuando quiere reaccionar siempre va por detrás, por supuesto, de mercado, incluso muchas veces llega tarde a cubrir las necesidades o los nichos de necesidades que tienen las empresas, y en algunos casos, incluso por desgracia, pues ya se llega demasiado tarde y hay empresas tanto de la economía social como de otros sectores que acaban naufragando porque la administración pública es lenta. Entonces se crea este Consejo Regional de la Economía Social un poco con ese fin. Sí que es verdad que durante los últimos años no ha tenido mucha o casi nada labor, más que de juntarse una vez al año y a veces cada menos, simplemente para hacerse la foto política, pero realmente no ha tenido
esa interacción que tiene que tener entre la parte privada y la parte pública, y yo creo que es el momento, parece que ahora sí que se está empezando un poco a intentar regenerar esa relación entre las asociaciones de las empresas a las que pertenece la economía social y la administración pública. Realmente el organigrama está montado de esa manera. Hay una parte de la parte pública donde están todas las consejerías implicadas, por supuesto economía e industria, y luego todos los tipos de cooperativas, sociedades laborales, al final tienen algún tipo de relación, como puede ser la educación, por el tema de las cooperativas de los colegios, medio ambiente, que está con la directora general de la vivienda, por el tema de las cooperativas de vivienda, familia, igualdad de oportunidades, por supuesto, y agrícola por el tema de las cooperativas agrícolas. Luego tendríamos toda la parte asociativa de la economía social, que realmente es el core de este consejo, que es realmente lo importante, que es lo que tiene que trasladar los problemas a la administración pública, que luego diré un poco, como no soy de la región, o hay gente que es incluso de otros países, pues nos diré un poco una pincelada en la siguiente diapositiva de la que se dedica a cada cosa sin entretenernos mucho. Luego hay la parte de las organizaciones sindicales y empresariales, que pues en esta comunidad tenemos la costumbre de meterlos absolutamente en todos los consejos, comisiones y entes, sepan o no sepan de la materia, pero bueno, como hay que fortalecer el diálogo social porque vende mucho, pues ahí están. Y luego hay una parte que debería ser, en mi punto, más potencial, que son personas de reconocido prestigio, que son, hay gente de la Universidad de Valladolid, porque todo en Castilla y León tiene que pasar por Valladolid. Y luego un profesor de la Universidad Católica, Javier Jorge, que está en el Observatorio de Economía Social de Castilla y León, que yo creo que no funciona mucho, no sé, Sergio, que a lo mejor, pero está eso un poco sin funcionamiento y debería tener mucho más valor, porque al final, aparte de las empresas, de las asociaciones donde están englobadas las empresas de economía social, la gente que se dedica al estudio de la economía social, como son los profesores universitarios o los doctores, pues deberían tener su importancia, porque al final son ellos los que están estudiando desde una perspectiva un poco, digamos, desde fuera, sin pertenecer a ello, pero que pueden observar todos los problemas que tiene la economía social. De hecho, se está potenciando desde la administración la realización de la primera estrategia de economía social de Castilla y León, que yo creo que lo harán mediante la licitación pública, y creo que saldrá en breve, que es el seguimiento de una cosa que intentamos hace años, que era hacer el libro blanco de la economía social, con el profesor Salinas, y alguna reunión que tuvimos con la universidad y también con la Universidad de Valladolid a través del campus de Palencia, si no recuerdo mal, para poder hacerlo. Bueno, pues al final ha derivado en esto, y entonces ya me meto en el primer charco, y a lo mejor pues con los profesionales que hay en esta Universidad de Economía Social, pues deberían tener algún vehículo mercantil y poder presentarse a esa licitación para ser parte de la estrategia de economía social de Castilla y León. Yo ahí la dejo votando para que la coja quien quiera. Y luego también están fomentando una cátedra de economía social con la Universidad de Valladolid, que, bueno, al final, como veis, todo va para la Universidad de Valladolid, porque además en la administración pública hay para mi opinión, la falsa creencia de que las cátedras con dinero público solo pueden ser en las universidades públicas, cuando en realidad, aunque tú financies una cátedra en una universidad privada, si tanto la investigación como las actividades que se hacen en esa universidad privada y en esa cátedra en concreto es para el público en general y puede ser público para todos, al final no hay ninguna diferencia. Así que hay que ser muy escrupuloso con el dinero público, pero si al final todo el mundo tiene acceso libre a esa investigación o a esas actividades que se realizan, y lo que estás financiando con esa cátedra no deja de ser más que investigación universitaria, el talento de los profesores universitarios está tanto en las universidades privadas como en las universidades públicas. Pero bueno, como hay esa falsa creencia, porque lo tienes que defender ante los sindicatos y demás, pues al final esa cátedra que estaba pensada de otra manera, pues será a través de la Universidad Pública de Valladolid. Entonces aquí es el tejido asociativo que os comentaba antes. Nada, 4 pinceladas de los que son, porque los que sois de fuera que no os conocéis. Está Urcacil, que es la Unión Regional de Cooperativas Agrícolas de Castilla y León, realmente es la asociación más fuerte, tiene una revista semanal, hay gente que trabaja para ellos, tiene administrativos, engloba todas las cooperativas agrícolas de Castilla y León, algunas de ellas muy potentes, otras de mucho menos tamaño y más pequeñas. Dentro de ellos está UCAR, que es la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, que está también dentro del Urcacil, que al final es el tejido financiero de la economía social, que es fundamental para financiar muchos de estos proyectos. Sin esto, muchas de las actividades que harían las empresas de economía social no se podrían hacer, porque los criterios de rentabilidad o de solvencia y el conocimiento que se tiene desde las cooperativas agrícolas o las sociedades laborales de este tipo de cajas rurales no las tiene el sector financiero tradicional, como pudiera ser el Santander o el BBVA. No digo que no financien operaciones o sustento de circulante para estas empresas, pero sí su conocimiento, al ser menor, esos ratios de estudio de las operaciones para la sostenibilidad financiera de estas empresas, pues es más complicado.
Luego estaría ULECOP, que es la Unión Leonesa de Cooperativistas, y UCTABA, que es la Unión Cooperativistas de Trabajo de Valladolid. Estas realmente, bueno, pues en parte podrían estar incluso englobadas entre ellas, pero bueno, aquí en Castilla y León, para que no conozca Valladolid, León, ahí tenemos nuestras discrepancias entre las dos ciudades, entonces cada uno, hay ciertas asociaciones que van un poco por libre. Y luego tendríamos la Organización Empresarial de Sociedades Laborales de Castilla y León, la Agrupación de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León. Aquí se incluye también la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo y la Federación de Empresas de Inserción Laboral. O sea, al final las asociaciones empresariales que engloban cada una de la tipología mercantil de las empresas que forman parte de la economía social de España, economía social, todas las que están englobadas dentro por ley, incluso de la asociación del Consejo Regional de... No sé si pasa ahí. Bueno, ahora os hago un pequeño resumen sobre la economía social en cifras en Castilla y León, para que hagáis un poco en referencia de cómo está Castilla y León en este sector dentro de Castilla y León. Muy brevemente, para que hagáis una idea, la economía social supone aproximadamente el 10% del PIB de Castilla y León, muy similar al porcentaje que tiene del PIB de España. De hecho, yo he hecho en falta que en Castilla y León no se publican demasiados datos en concreto o sea, al final se habla que es más o menos similar el porcentaje, pero no hay muchos datos donde tú puedas realmente saber el peso que tiene la economía social con datos muy concretos, pero bueno, básicamente, o más o menos es el 10% del PIB. Yo creo que el PIB de Castilla y León, si no recuerdo mal, es algo más de 58.000 millones de euros, con lo cual estamos hablando de una cantidad muy importante, de una cantidad cercana a los 6.000 millones de euros, la cantidad que mueve la economía social en Castilla y León. Y para mí lo que es más importante, que al final genera el 12,5% del empleo total que hay en Castilla y León, que parece que no, pero el 12,5% del empleo total que sea dentro de la economía social es un sector muy importante para la región. Y son casi 4.000 sociedades mercantiles de diferentes índolas las que forman esta economía social dentro de Castilla y León. Estamos hablando de 2.200 cooperativas, 1.400 sociedades laborales, 250 centros especiales de empleo, 20 empresas de inserción, que luego os hablaré un poquito de cada una de ellas, pero para que sí que reconozcáis un poco la importancia que hay, 4.000 sociedades mercantiles en una comunidad como Castilla y León que se dedican a la economía social, pues son datos realmente importantes y relevantes para que la administración pública le dé la importancia, sobre todo porque al final uno de los objetivos de la administración pública es realizar de facilitador o de catalizador del sector privado, sobre todo para mantener empleo o para generar empleo. Esto aquí son dos gráficas que saqué de un estudio que hace CEPES todos los años. Pues yo creo que es el último que tiene, porque realmente estos datos no los he encontrado de Castilla y León por ningún sitio. O sea, más o menos sabía que eran estos, son muy similares. Quizás en Castilla y León, por ejemplo, la distribución del tamaño, si os dais cuenta, la pequeña empresa y la microempresa pues son el 39 y el 13, pues son más de la mitad de las empresas de economía social de estas son de España. Son o micropymes o pymes pequeñas. En Castilla y León seguramente, bueno, seguramente no, seguro, ese 50 y pico por ciento se convierta en un 70-75%, porque la dimensión del tejido productivo en general y la economía social no iba a ser menos, es más pequeño que en otras regiones o en España, y ese 17% de grandes empresas, pues te podría decir que será pues el 1 o el 2%, que es uno de los problemas que tenemos. Realmente una gran empresa, que son de más de 250 trabajadores, si no recuerdo mal, estaríamos hablando, en Castilla y León creo que, si no me equivoco, y lo he intentado buscar esta mañana pero no lo he encontrado, creo que solo hay tres sociedades, o sea, tres mercantiles de economía social que sean grandes empresas, que es Covadú en Zamora, que es una cooperativa dedicada a piensos animales, Agropal, que es otra cooperativa agrícola de Palencia, y creo que Acor y Copiso, Acor, que es una cooperativa de productores de remolacha, y Copiso, que es una cooperativa de productores de cerdo, yo iba a decir ibérico, porque tiene ibérico y no ibérico, que esas están ahí. Quería decir que estamos hablando de 4 empresas de las 4.000 que hay, o sea, de Castilla y León, que pueden ser consideradas grandes empresas por el número de trabajadores. Es decir, en el mejor de los casos, y hay dos que dudo, estamos hablando de las 4.000 que decíamos 4, pues y si quitamos las otras, pues no llegamos ni al 10% de grandes empresas que tenemos en Castilla y León. La distribución del empleo dentro de los diferentes sectores, pues igual, esto está sacado de CEPES, es a nivel nacional. En Castilla y León la única diferencia es que por el número de empresas la parte de agricultura es mucho más grande, que es donde hay el mayor peso de las sociedades de economía social. Las hay grandes y luego hay muchos agricultores que al final, bueno, pues por ventajas fiscales que hay en Castilla y León y en España, forman pequeñas cooperativas o sociedades de titularidad compartida para el uso, vamos, para el trabajo de la tierra, que luego no son consideradas para muchas cosas, pero para cómputo de sociedades sí, porque al final ellos están exentos de
pues, de impuestos, de IVA, de una serie de ventajas fiscales para fomentar este tipo de sociedades. Entonces, la parte de agricultura será más grande, la parte de la industria está más pequeña, porque yo creo que hay alguna empresa en Palencia y también hay 2 o 3, que al final es una de las debilidades que tenemos en Castilla y León, porque al final siempre el sector industrial es un sector mucho más tractor, que mueve luego mucho más la economía, es un sector de mayor valor añadido a la hora del empleo dentro de la singularidad de la economía social que se puede tener. La construcción que veis, que es muy grande, realmente yo creo que son sociedades que están formadas durante el bono inmobiliario, la mayoría es para la construcción de bloques de edificios o de viviendas, que con el bono inmobiliario, bueno, pues yo creo que en cuanto a actividades han quedado un poco inactivas o están inactivas, aunque estén, y que ahora parece que todavía se está generando alguna sociedad cooperativa de construcción, ahora que está empezando otra vez a producirse la construcción de nuevo en Castilla y León. Luego aquí, bueno, en casa no sé si funcionaba aquí En la parte de las cooperativas en Castilla y León, no sé si tocas aquí algo. Ahí. En Castilla y León creamos durante la crisis un portal de datos abiertos donde se podían ver todos los datos de la pandemia, de los hospitales, de ingresos, de otras cosas. Entonces esa tecnología que es... Sí, además ha recibido muchos premios porque, ya no de transparencia, sino porque podías analizar todas las variables y todos los datos que había allí, pues ya que se había desarrollado ese sistema tecnológicamente dentro de la Junta, pues se ha aprovechado tanto para el registro de cooperativas como para el registro laboral. Bueno, lo hemos ido aprovechando, se ha ido aprovechando en las diferentes consejerías para poder utilizarlo y para poder tener toda esa información que pueda acceder cualquier persona que entre en el portal de datos abiertos, que esta mañana no me iba el hipervínculo, entonces he hecho ahí, que luego veréis un par de pantallazos de lo que ve, que puedes seleccionar el número por sociedades y cooperativas laborales, inserción laboral por provincias, por año de creación. Entonces al final tiene un montón de datos que para la gente que al final pues estáis estudiando este máster o que estáis involucrados dentro del ámbito de la economía social, pues os puede ayudar a sacar conclusiones o a tomar decisiones si en un momento los tenéis que tomar en alguno de estos sectores. Esto es bueno, pues un poco el resumen de las cooperativas que hay en Castilla y León. En total, como os he dicho antes, eran 2.200, bueno, pues aquí por provincias, que no tienen bueno, pues mucha más importancia, porque hay provincias que bueno, pues León es la que yo creo la que más cooperativas agrarias tiene. Bueno, pues un poco depende de la cultura, un poco de cómo se haya incentivado, pues hay una serie de cooperativas o de provincias que tienen más desarrollado las cooperativas. Hay 545, que es lo que hablaba antes, de explotación de la tierra, que realmente bueno, pues se las consideran cooperativas, pero que no son cooperativas, que al final son simplemente están realizadas, que es la verdad, para acogerse a ventajas fiscales, y son agricultores que tienen la tierra que tenían normalmente, que pues entre a lo mejor marido y mujer hacen una sociedad de titularidad compartida, se acogen esas ventajas, pero siguen haciendo lo mismo que hacían antes, con lo cual no tienen ese carácter de economía social. Sí que las metemos aquí dentro del cómputo, pero realmente no están haciendo... Están jugando con el sistema, que lo pueden hacer porque es completamente legal, pero realmente no lo podríamos incluir dentro de la economía social. El siguiente más importante son las de trabajo, las agrícolas y las de servicio. Para mí las cooperativas de servicio y bueno, enseñanza tiene muy pocas aquí en Castilla y León, pero en otras regiones que lo hemos estado hablando antes, en otras regiones de España, pues son prácticamente las más importantes, porque al final a través de las cooperativas de enseñanza se crean colegios, centros de FP, y además que están dando un resultado bastante bueno, porque normalmente los cooperativistas son los propios profesores del centro, con lo cual la implicación en la educación va a retroalimentarse, porque la calidad de la educación es que vengan más alumnos, y al final el profesor como cooperativista pues obviamente va teniendo esas ventajas y esos retornos. La parte de servicios para mí es una de las partes que deberíamos cuidar y que es la más importante, tanto aquí como luego sobre todo para las sociedades laborales, porque creo que es muy importante que todos aquellos pequeños comercios o pequeñas empresas que no tienen ese relevo generacional o que no hay nadie en la empresa para seguir como una empresa familiar, los propios trabajadores o gente pueda formar una sociedad, a lo mejor es más para las sociedades laborales, puedan quedarse con esas empresas o con esos comercios y poder seguir esa labor, ya que lo conocen, que han estado trabajando allí, y en esa parte sí que la administración intenta realizar un servicio de asesoramiento, pero que deberíamos a lo mejor dedicar más recursos para que todas esas empresas no acaben cerrando, cuando encima los propios trabajadores sin mucha inversión, simplemente con el conocimiento que tienen y formando este tipo de sociedades, poniéndose un sueldo, que luego veremos bueno, un poco las condiciones que ya habréis estudiado en el máster, pues se podrían quedar con ellos. Esto es lo que os comentaba, que he hecho ahí corriendo cuando he llegado de casa porque no me iba el vínculo, 2 pantallazos de lo que podríamos ver en datos abiertos. Estos realmente son pues por años las creaciones de cooperativas
que se han ido generando. Vosotros podéis poner en los datos abiertos los datos que queráis y cruzar los datos que queráis y enseguida te sale una tabla dinámica que luego puedes exportar al Excel. Bueno, tienes un montón de variedades para poder estudiar. Ahí vienen las provincias, pues bueno, las que menos, como siempre, va a variar Zamora y Ávila. Yo creo que el año pasado se registraron dos cooperativas en Ávila y este año creo que llevamos una, o sea, vamos poco a poco, muy despacito. Y si veis, en 2005 se hace el pico, pues cuando sale el Real Decreto que es obligatorio el registro de las cooperativas. Hasta ahora había muchas cooperativas, pero que no estaban incluidas en el registro. Al salir un decreto que es obligatorio, se hace ese pico que se tenían que registrar todas las cooperativas. No tiene otra explicación de que ese año ha habido un boom, sino simplemente la obligatoriedad de ese registro. Y esto igual, bueno, son otros datos, allí te aparecen las provincias, el tipo de sociedad cooperativa. Esto lo he puesto aquí como un par de ejemplos para que podáis ver cómo funciona el portal de datos abiertos, ya que esta mañana cuando he ido a revisarlo el hipervínculo no sé qué le pasa, que no, algo habré hecho mal que no funcionaba. Disculpad. Luego la siguiente forma mercantil dentro de la economía social pues serían las sociedades laborales, donde también en Castilla y León, como no puede ser de otra manera, tenemos un registro de sociedades laborales, que al final le ponemos estos dos requisitos, que al final, bueno, los habréis estudiado a lo largo del máster, es que pues, la propiedad de los trabajadores presten servicios de forma personal y directa y por tiempo indefinido, o sea, al final que los trabajadores tengan un salario de la sociedad. Hay la excepción de que si, por ejemplo, son dos trabajadores y puedan tener y el capital social como los derechos de voto sean al 50%, se pueden hacer y luego tienen un tiempo para poder acoplar eso al registro. O sea, al final, bueno, como ya lo habéis estudiado, que realmente es que los propios trabajadores se queden con la empresa y estén registrados como sociedades laborales. Las sociedades laborales distribuidas en Castilla y León, un poco para que tengáis la foto, pues son esos 1.400, la que más peso tiene son la de los sectores servicios, que es lo que decíamos antes, que al final son aquellos empleados que no tienen esas empresas, esos comercios, o sea, ese relevo generacional o no tienen traspaso porque nadie lo quiere por un traspaso, al final que los propios empleados se quedan con la sociedad, ya que conocen el sector, conocen la actividad porque la llevan ejerciendo X años, entonces se quedan con ella y lo forman a través de sociedades laborales. Y luego, bueno, pues una idea, pues hagáis una idea por provincia, pues bueno, pues al final, como hemos comentado antes, va un poco dependiendo del asesoramiento, de la incidencia que tengan a lo mejor las administraciones de esa provincia o incluso las propias gestorías que puedan asesorar o la COE a las propias empresas, pues puede variar un poco el número de empresas o no, pero bueno, eso para que tengáis una idea de, así en provincias, cómo están las sociedades laborales en Castilla y León. Y luego, ¿qué hace la Junta? Pues tanto a todos los tipos de sociedades mercantiles de la economía social intenta pues sacar unas líneas de ayudas públicas para intentar que esas empresas que por su finalidad de economía social a lo mejor no están tantas enfocadas, sí las cooperativas, pero no el resto, a lo mejor en dar esos beneficios monetarios, sino tener otro tipo de beneficios sociales, a lo mejor en vez de ganar X, no quieren ganar X, pero que sí quieren contratar a más gente con una discapacidad, por ejemplo, o conseguir la inserción laboral de X trabajadores. Pues entonces la Junta lo que intenta con unas ayudas es pues colaborar con ellos para que esas empresas sean algo más competitivas, ya que no compiten, digamos, en igualdad de condiciones con el resto de las empresas del sector. Y siempre va por dos partes: reducción de costes de trabajador, es decir, la subvención de los costes salariales de los trabajadores para reducir esos costes y que sean más competitivas, y los proyectos de inversión en cooperativas sociales laborales que generen ese empleo y que les ayuden un poco a modernizarse. Todas estas ayudas siempre van acogidas a los reglamentos europeos, las intensidades, pero va un poco por ahí, para intentar que, ya que no compiten en igualdad de condiciones a lo mejor en el mercado, pues seamos capaces de que sean más competitivas reduciendo esos costes salariales, ¿no? Y las empresas de inserción, pues aquí en Castilla y León creo que hay unas 20, por desgracia no hay, si no recuerdo mal, no tenemos empresas de inserción en todas las provincias de Castilla y León, hay provincias que no tienen ninguna empresa de inserción. Al final lo que intentan estas empresas son, bueno, ya lo habréis estudiado en el máster, por supuesto, pues son empresas que tienen dificultad de empleabilidad, pues al darles una formación para que puedan realizar trabajos. Entonces, no voy a dar. Igual, cada línea o cada tipo de sociedad mercantil dentro de la economía social pues tiene sus líneas de ayudas específicas, porque al final son todas muy parecidas, que van igual. En este caso pues van en subvencionar los costes del personal de acompañamiento que necesitan esas personas de dificultad, al final, como al tener esa dificultad de empleabilidad, pues necesitan ese acompañamiento, y los costes laborales también de los trabajadores. Al final, aunque cada una son muy parecidas, pero como cada
tipo de sociedad mercantil dentro de la economía social tiene sus pequeñas particularidades, realmente son líneas de subvenciones diferentes para cada uno. Los centros especiales de empleo, que es otra de las tipologías de sociedades mercantiles dentro de la economía social. Al final, estos centros especiales de empleo son muy importantes dentro de Castilla y León. Al final generan, claro, os enseñaré las tablas por provincias, aproximadamente 6.000 empleos, de los cuales, dentro de las características que ya habéis estudiado también en el máster, el 70% tiene que ser personas con discapacidad. Estamos hablando entonces de unos 4.700 empleos con personas con discapacidad que tienen gracias a los centros de formación de empleo. Con lo cual es muy importante, porque al final es la manera de que, sin estos centros especiales de empleo, en mi opinión, esas personas pues tendrían muy pocas posibilidades de incorporarse al mercado laboral, de volver a poder contribuir con la sociedad, porque al final, si estás trabajando, tienes un sueldo, puedes pagarte un alquiler en un piso tutelado, puedes comprarte una Coca-Cola. O sea, al final, bueno, es una manera de tener esa autonomía financiera para las personas con discapacidad y que puede revertir algo de lo que le estamos también ayudando en el resto. Y aquí os dejo unas tablas, un poco, bueno, o sea, el número de centros de trabajo, porque hay centros especiales de empleo que tienen más de un centro de trabajo, y los números de centros que hay en Castilla y León por provincia. Como comentabas, a los 6.000 empleos, que son unos 4.700 personas con personal de discapacidad. Esto viene por provincias. Las que más empleos tienen, yo creo que son, como siempre, Valladolid y León, que son las dos capitales de Castilla y León, para que no me digan nada. Que son las dos potencias que tenemos en este tipo, las dos ciudades más grandes al final. Y aquí os he puesto un poco la evolución de los centros especiales de empleo en Castilla y León, que eran menos de 50 al principio, en 1995, y ahora ya estamos, lo que veríamos, en 250 en este momento. Realmente se está haciendo un esfuerzo en este tipo de sociedades de la economía social, porque al final se ha visto que da su fruto para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Igual, pues aquí tienen otro tipo de ayudas que se dan desde la administración pública, costes salariales, hasta al final todo es mejorar la competitividad de los centros especiales de empleo. En mi opinión, al final, las subvenciones que se están dando de la administración tienen un peligro, porque al final estos sectores sí que a lo mejor llega un momento que están extremadamente supeditadas a las ayudas públicas para su viabilidad. Sí que es verdad que no compiten en igualdad de condiciones y que tienen que tener unas ayudas públicas, pero deberían de tender a una mayor profesionalización o a una mejor, no sé si una gestión más profesional, por decirlo de alguna manera. O sea, tienen que intentar ser viables por sí solas y no por las subvenciones que se le dan, pero como cualquier sector. Entonces, ahí sí que aquellos sectores que están extremadamente subvencionados tienden a necrosarse y a depender única y exclusivamente de las subvenciones públicas, con lo cual es un problema, porque llega un momento que esas subvenciones, por X razones, no hay esos fondos propios y esos centros especiales de empleo, como hemos visto mucho. Yo en la época de la Junta, pues yo creo que he ido a más reuniones de empresas en crisis de la economía social que de las empresas normales, porque están muy supeditadas a las subvenciones que podemos dar. ¿Qué deberíamos hacer la administración? Y a lo mejor ayudarles a esa profesionalización, a esa gestión más profesional, para intentar viabilizar en cierto modo esas sociedades. Por ejemplo, pues yo os puedo comprar un ejemplo de una subvención que se dio a un centro especial de empleo que se dedicaba, por ejemplo, a la recogida de la ropa. Pues es más interesante darle una pequeña subvención dentro de los parámetros que nos permite la Unión Europea para que compre más contenedores, que esa ropa luego la venda, con esa incremente la carga de trabajo, pueda contratar a más gente con discapacidad, pero que al final su modelo de negocio tenga por lo menos una cierta viabilidad, porque hay muchos centros de empleo que tienen un modelo de negocio que realmente no es viable. O sea, es viable porque le estamos dando subvenciones desde lo público, es decir, subvenciones de lo público para que sean más competitivas y para viabilizar en cierto modo ese negocio, sí, pero el negocio tiene que ser rentable. No me vale decir, voy a coger a flores o hojas y las llevo a una de biomasa. Si no, eso no, de alguna manera no lo puedes monitorizar, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Y luego, ya por ir entrando un poco en los retos que yo creo que tiene la economía social en los próximos años, yo creo que uno de los más importantes, que es exactamente igual que a cualquier otro tipo de empresa, es la transformación digital. Parece que las empresas de economía social no tienen, o pensaban que no tenían esa obligación de la transformación digital, porque están, iba a decir, situadas quizás en su zona de confort y creen que ellos siguen haciendo lo mismo y no tienen que desarrollarse. Pues al final ellos tienen esa misma necesidad si quieren sobrevivir en el tiempo. Al final yo creo que lo hemos hablado en otras charlas aquí en la universidad, hacer la transformación digital hace unos años era una opción para ser más competitivos, para mejorar. Ahora es una obligación, o te subes al carro de las nuevas tecnologías y de la transformación digital, seas una empresa normal o seas una empresa de economía social, vamos, normal, quiero decir, una empresa que no esté englobada dentro de la economía social, o al final te vas a quedar fuera. En este ejemplo que he contado de los contenedores, pues al final
¿por qué no van a poder vender la ropa por unos canales como una página web? Tienda física a lo mejor no tiene mucho sentido, pero ¿por qué no pueden utilizar esas pequeñas tecnologías sobre las redes sociales para mejorar por un lado su visibilidad? Si ellos dependen también de donaciones, en cierto modo, pues poder mejorar eso, y eso es igual que para cualquier otra empresa. Y eso sí que es un reto que tiene la economía social, porque muchas de ellas están como, al final las cooperativas agrícolas que funcionan normal, que tienen un cierto tamaño, todo esto lo tienen ya interiorizado y invierten en sus procesos productivos de almacenaje, de distribución, de recogida, dependen del sector que estén, pero hay otros tipos de empresas dentro de la economía social que están ahí, que creen que esto de la transformación digital no va con ellos, y es uno de los retos que tienen si no quieren tener dificultades en el futuro, en mi opinión. Luego otra que ya hemos comentado antes, al final es la dimensión del tejido empresarial. En Castilla y León tenemos exactamente el mismo problema en economía social que no. Las empresas son demasiado pequeñas, cuando tienes que crecer o tienes que hacer economía de escala tienes un problema. En economía social no tanto, pero en otras empresas si quieres salir al exterior el tamaño es un condicionante, si quieres realizar ciertas operaciones es un problema, lo veremos, luego explicaré con los fondos europeos, el no tener ese tamaño te permite no entrar en muchos proyectos, entonces al final el no tener ese tamaño complica bastante la situación en el futuro, tanto las cooperativas como en los centros. Bueno, todo al final el tamaño en este caso sí importa, y igual que la sociedad, ahora vamos a un mundo globalizado y todo tiene que ser cuanto más grande dentro de una normalidad y vayas creciendo en esa dimensión. Y en Castilla y León tenemos todavía más problema que en España. En España a lo mejor lo tenemos más pequeño, pero en Castilla y León esas empresas en porcentaje tenemos muchas menos grandes empresas, mucho menos medianas empresas, y en Ávila en concreto tenemos todavía muchas menos grandes empresas, de hecho tenemos una gran empresa y el resto no, la gran mayoría o el 90% son pymes o micropymes. Al final, en la economía social, la innovación constante, que es igual, es una metodología que se tiene que incorporar a todas las empresas de economía social, igual que al resto de las empresas. Tú al final tienes que innovar, y innovar no quiere decir sacar una patente o hacer estudios de I+D+I, sino es innovar en absolutamente todo lo que puedas innovar en el día a día, para tú esa innovación convertirlo en una ventaja competitiva o en caso de ciertas empresas de economía social en viabilizar X negocios porque has innovado en la manera de recogida, de venta, de cualquier cosa, con lo cual eso tiene que estar siempre, hay que inocularlo en el ADN de todas las empresas de economía social, que parece que ellos están un poco aparte de toda esta innovación. La cooperación, al final, en el tejido asociativo de las empresas de economía social, entiendo que hay muchas sinergias que se pueden utilizar conjuntamente. Pues, por ejemplo, en el caso que os ponía antes, pues hay unos que cogen ropa, otros aceite, otros no sé qué, pues a lo mejor juntándolos todos, y en vez de tener 4 tenemos 1, pero que se dedica a todas esas cosas, primero podemos generar mucho más empleo, segundo se puede viabilizar mucho más el modelo de negocio. Entonces es importante, aunque vayan por separado, pero que sí que consigan esa cooperación, y sobre todo también para acceder a ciertos programas europeos, como comentaba antes, que el tamaño, porque muchas veces tiene que ir en diferentes comunidades autónomas, no puede ser solo una comunidad autónoma, pues yo creo que es muy importante. La formación, al final la formación como la que estáis haciendo en este máster me parece vital. De hecho, en Castilla y León, bueno, estamos más, yo creo que la Comunidad Valenciana y el País Vasco eran los que más, que es el top de todo esto de la formación. Y en Castilla y León, pues yo creo que está, creo que tiene algún máster en la Universidad de Salamanca, que he estado viendo el otro día, y la Universidad Católica. O sea, tenéis realmente la formación en dirección de la economía social, estáis en el mejor sitio, porque es donde están los mejores profesionales y donde se está impartiendo esa formación prácticamente. En Castilla y León no hay más máster. Sí que es verdad que al final, por ejemplo, en Cajamar, donde yo trabajo, hay una escuela de directivos de empresas de economía social. O sea, al final yo creo que la formación es un reto que tienen para formar ya no solo a la dirección de estas empresas de economía social, sino todo lo que sean mandos intermedios. Al final el tener la formación adecuada y constante, continua, es importante. Y luego uno de los retos más importantes, creo que la economía social es un motor para fijar población. Al final la mayoría de las empresas de economía social ya están en poblaciones de menos de 40.000 habitantes, en núcleos, debería ir de cada vez a núcleos más pequeños. Al final son empleos que son muy difícilmente deslocalizables, al final tienen un arraigo a la tierra. La persona a lo mejor con una discapacidad o con difícil empleabilidad es mucho más complicado de que se vaya. El centro especial de empleo, por el tipo de negocio, por el modelo de negocio que se hace, es también mucho más difícil que se deslocalice, con lo cual al final fijas también a las familias de todos estos trabajadores. Entonces puede ser, bueno, hay que darle una vuelta, pero creo que puede ser un arma para intentar evitar, en cierto modo, o colaborar a ese reto que tenemos
de población, pero no al reto que nos quieren vender, porque al final hay despoblación que es inevitable porque no tiene ningún tipo de sentido, pero sí en esas agrupaciones a lo mejor de poblaciones que podamos mantener estas empresas o parte de la población gracias a las empresas de economía social. ¿Y qué podemos hacer? Pues ahora tenemos una oportunidad, que al final se celebró ayer el día, para hacer todo esto, que son los fondos europeos que tenemos ahora. Los fondos europeos que creó la Unión Europea, que si no recuerdo mal eran como 750.000 millones de euros por deuda mutualizada, que yo creo que a España le corresponden unos 70.000, más otros tantos iguales en préstamos reembolsables o parcialmente reembolsables, de los que leí el otro día que a España ya le habían dado unos 30.000, o sea un 40% más o menos, y que el gobierno dice que se han ejecutado un 75%, cosa que no me creo mucho, porque si se ha ejecutado un 75% nos está luciendo bastante poco el pelo. Otra cosa que esté en fase de ejecución. Una interesante charla también sobre los fondos, eso. Por eso ya viene mi amigo Santiago, que ha venido otras veces, que ya es un experto en los fondos y en criticar de su ejecución. Pero sí que es verdad que al final hay una cantidad de dinero ingente para intentar, después del COVID-19, transformar los procesos productivos y el tejido productivo de todos los países miembros de la Unión Europea, y es una oportunidad para las empresas de economía social poder aprovechar estos fondos para todas las mejoras y todos los retos que en mi opinión, os he comentado antes, que puede haber por supuesto muchos más o otros más importantes, pero que yo creo que son los más importantes de los que he comentado. Y por eso se sacó un PERTE de economía social y de los cuidados, que es un PERTE que lo que busca, bueno, es un plan estratégico de resiliencia y transformación de la economía, bueno, que es lo que se llama un PERTE que ha sacado el gobierno con estos fondos europeos, que ha sacado, bueno, pues, del vehículo eléctrico, de la economía circular, de las industrias agroalimentarias, o sea, por diferentes sectores ha ido sacando sus PERTES, ha sacado uno de economía social, que yo creo que si lo aprovechamos es muy importante, creo que hay 808 millones de euros, que lo estoy mirando el otro día, del 2023 al 2026 para ejecutar. Con lo cual es una cantidad muy importante. Sí que verás que, en mi opinión, ha hecho un poco todo tu revoluto, lo ha metido con los cuidados, con la salud, no es solo de economía social, y ahora os enseñaré un poco, así por curiosidad, las partidas económicas que tiene este PERTE. Entonces ahí te mete de todos los ministerios, de todas las cosas, y te los meten en 8 PERTES iguales, las mismas partidas. Entonces parece que movilizamos bueno, es lo que dicen todas las administraciones públicas. A veces movilizar no es que pongan ese dinero, es que de alguna manera hacen una cuenta que al final dicen que se genera ese dinero. Pero no deja de ser una oportunidad para todas las empresas de economía social estos fondos, que si se aprovechan bien, poder la digitalización, la innovación, la cooperación, todo, poder aprovechar estos fondos para mejorar la competitividad y viabilizar en cierto modo la economía social de Castilla y León. Estos son los objetivos que tiene este PERTE, que es el impulso y desarrollo de la economía social española y su potencial transformador. El segundo, que es el desarrollo e impulso de unos servicios avanzados en el ámbito de los cuidados, accesibles y centrados en las personas. Y un objetivo estratégico es configurar un hub de vanguardia referente en economía social al servicio de la transferencia e intercambio de conocimiento con las entidades de la economía social al servicio de los cuidados. O sea, que dicho así no lo entiende nadie. Al final todo se basa en unos fondos que son importantes, que al final 800 millones de euros para las empresas de economía social son muchos millones de euros. El caso es que seamos capaces de, realmente ahora os doy 3 pantallazos y meternos mucho de cómo está estructurado el presupuesto de este PERTE. Son muchos, son algo menos, porque bueno, otros se hacen ahí, se mezclan entre unas cosas y otras, pero sí que es una cantidad lo suficientemente importante para que el sector y la parte de la economía social pueda mejorar y pueda evolucionar durante estos años. Ahí son 808 millones de euros. Realmente la aplicación, ahí en la última columna viene el importe total de cada una de las líneas, pues como, bueno, pues al final hay esto para que lo tengáis, si necesitáis, si alguno tiene curiosidad, pues se lo diga a Sergio y se lo mando, que no tiene más, o está en internet, porque estos son documentos públicos del Gobierno de España. Al final las partidas más importantes es, pues digo que hacen todo de los 429 millones y los 164, esto realmente es todo inversión en centros públicos de residencias, de cuidados, de hub, de no sé qué, o sea que toca un poco tangencialmente a lo mejor a la economía social, no tanto para el desarrollo de la economía social. Para mí lo más importante son, esta última diapositiva, esos 100 millones de euros, que eso sí que es el impulso real a programas de la economía social. Lo otro no lo venden como economía social y en cierto modo sí, porque hay de empleo, hay de, bueno, pues una cierta de líneas que podían tocar o que se puede aprovechar dentro de la economía social, pero que no son propias de la economía social. Realmente los 800 millones propios y casi exclusivos a lo mejor de la economía social son 100 millones de euros. 100 millones de euros aún así son mucho más de los que teníamos antes, con lo cual las empresas de economía social deberían aprovechar estos fondos para realizar todos los programas. Y al final estos fondos vienen a subvencionar los retos o
o las oportunidades que les comentaba anteriormente, la digitalización, la cooperación, la transferencia del conocimiento, la sostenibilidad. O sea, al final todos los retos que tiene la economía social, esos 100 millones de euros irán destinados a diferentes programas de ayudas con diferentes intensidades y formatos, que eso viene marcado todo por la Unión Europea y que serán gestionados, pues no sé si se gestionará a través del gobierno central o se llevará a través de las comunidades autónomas, pues depende si hay elecciones, si no hay elecciones, o lo que pueda interesar o dejar de interesar en cada momento a los políticos, pero realmente esas son las 2, 4, las 5 líneas importantes de los 100 millones de euros que son única y exclusivamente para la economía social. Lo otro todo es aprovechable para la economía social, pues igual que han sacado fondos europeos para el kit digital, para la digitalización de las pues de las microempresas, en diferentes tramos, las pueden aprovechar igualmente las empresas de economía social para sus páginas web, para su digitalización, aunque sea un modelo más simple, pero de tener su digitalización para poder hacerlo. Entonces yo creo que es una oportunidad que tiene que aprovechar la economía social para seguir creciendo y seguir generando empleo, que al final es el leitmotiv de estas empresas, y por lo que la Junta de Castilla y León, en este caso, o el Gobierno de España, o sea, al final esas ayudas públicas, esa colaboración público-privada va un poco encaminada a la generación de ese empleo y, como os he dicho antes, pues al final tiene ya por ir acabando pues ese peso en el PIB del 10%, el 12 de empleo. Esos son datos muy importantes dentro de Castilla y León y dentro de España, para que se tome en serio y que estos fondos puedan ayudar a que no tengamos sustos en el futuro si las empresas de la economía social no aplican o no se aplican en estos retos, y tengamos, porque al final el cierre de una empresa, digamos, normal, que no sea de economía social, pues es un drama, pues se pierde empleo, pero el cierre pues, de una empresa de economía social o de inserción laboral o de un centro especial de empleo, socialmente tiene otros dramas bastante más considerables, con lo cual es necesario que la administración pues, se implique en ayudarles a que ellos mismos se transformen, no en subvencionarles para que se transformen en estos años y que puedan seguir adelante. Y yo por mi parte, pues no sé, me he extendido mucho, he llegado bien de tiempo y yo ya he acabado. Pues muchísimas gracias. Si tenéis algún tipo de consulta o de pregunta o que queráis que comentemos, pues aquí estoy yo, está Sergio, lo que vosotros queráis. Pues muchas gracias, Alberto, por la brillante exposición. También en nombre de todos los alumnos del máster de cooperativas, tenemos por el chat alguna pregunta. No sé si los que estéis por aquí quieres plantear alguna pregunta, alguna cuestión, alguno de los que estéis por aquí. Bueno, en el chat nos han enviado una cuestión y nos dicen: está previsto que crezcan las cooperativas en el ámbito de la vivienda tras el anuncio del gobierno central, regional y local, y lanzan, yo creo que un poco la pregunta de si crees que eso se quedará en una promesa electoral o no, y si realmente eso podría servir para las cooperativas en el ámbito de vivienda, que tengan una oportunidad gracias a esos incentivos. Yo creo que va ahí un poco, porque está un poco confusa la redacción. Sí. La opinión de las cooperativas de viviendas funcionaron muy bien antes del boom inmobiliario. Con el boom inmobiliario se fueron todas aquellas cooperativas que se hicieron para construcciones, realmente el fin de la cooperativa, es decir, nos juntamos 20 y el terreno le compramos entre 20, edificamos entre 20, reducimos costes para nuestras viviendas. El que hizo eso realmente han funcionado muy bien, y yo creo que todo esto, si realmente se lleva a cabo, les puede ayudar. Ahora bien, el que hace una cooperativa para hacer una promoción y luego otra promoción y ahora voy a comprar otro terreno y ahora especulo en otra provincia y ahora busco cooperativistas, es decir, aquellos promotores de las cooperativas es el problema, y el problema es que les llevó a otros a cerrar, no aquellas promotores de cooperativas que era para hacernos en nuestra casa. O sea, si nosotros nos juntamos 20 y hacemos nuestra promoción, compramos nuestro terreno, poco a poco, según vamos haciendo aportaciones a cuenta o aportaciones todos los meses, vamos construyendo nuestras viviendas, pagamos a nuestro arquitecto como nosotros queremos, dejamos de hacer las reformas, todo eso funciona muy bien, y creo que si se lleva esta reforma, ese tipo de cooperativas sí que podrían salir beneficiados. Ahora bien, siempre hay digamos, el nicho para que vuelvan otra vez los promotores que utilizan las cooperativas y que luego de encima, cuando no funciona bien en mal dado, los que dejan mal tirados son los cooperativistas, porque encima, como son cooperativas, muchos de ellos cometieron el error de no tener esas cantidades entregadas avaladas. Bueno, y al final ha habido muchos problemas, pero yo creo que ahora que parece que la construcción vuelve un poco a tirar y se empiezan a hacer promociones de viviendas, es una alternativa bastante buena el hacer unas cooperativas para la construcción de vivienda, y más cuando tenemos edificios y mucho suelo perteneciente aquí en España, por ejemplo, al Sareb, con lo cual, bueno, pues da muchas más oportunidades de hacer esas cooperativas a la hora de negociar con el Sareb o de utilizar esos inmuebles a medio construir que puedes acabar. Realmente yo creo que sí que puede haber una oportunidad.
pero bueno, la coyuntura económica y que está un poco con la incertidumbre, pues ya veremos para dónde nos lleva. Muy bien, muchas gracias, Alberto. No hay más preguntas por aquí en el chat, así que nada, aprovechamos para poderte dar las gracias por la presentación que has realizado, por dejarnos, yo creo que a todos un poco más claro de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde se va en la economía social y en el cooperativismo dentro de Castilla y León. Creo que has sabido sintetizar muy bien, bueno, pues todos los puntos, también esa oportunidad que puede suponer este PERTE que va enfocado hacia la economía social. Y bueno, pues en nombre de los alumnos también transmitirte el agradecimiento. Los que no hayan podido seguir en directo, pues ya sabéis que luego esto estará también disponible en el canal de streaming para que lo podáis revisar. Así que nada, muy buenas tardes ya casi a todos. No se sabe muy bien cuándo... En el límite de las mañanas y las tardes. Buenos días, buenas tardes, aplicando lo que hacen los ingleses a partir de la 1 a la hora del lunch, así que decimos buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y encantado de venir.